Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ajá. Muy contentas porque hoy vamos a platicar con Cristi Requena. Ella es especialista en biomagnetismo y medicina alternativa. De carrera es pedagoga y licenciada en educación especial, pero lleva más de 20 años dedicada a la medicina alternativa y complementaria. Es especialista en biomagnetismo, pero ha estudiado muchas más técnicas como la acupuntura, las flores de Bach, la sanación reconectiva, los códigos de emoción, el método Hakomi y el resonance repatterning, entre otros muchos más. Cristi se enfoca en encontrar el origen de las enfermedades y los síntomas y combina muchas técnicas para ayudar a sanar a sus pacientes. Ella es una de mis maestras en la vida. He recurrido muchísimo a ella en momentos de enfermedad y de desequilibrio y la verdad es que, pues, para mí es muy importante poder compartir todo lo que ella sabe y todo su testimonio y que nos platique del valor y el poder que toda esta medicina alternativa tiene para sanar. Cristi, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, al contrario, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Cristi. Oye, y antes de empezar, creo que hay una parte súper importante de tu historia personal que puede ser el preámbulo ideal para arrancar con esta conversación. Entonces, nos gustaría mucho saber quién es Cristi y cómo es que decides estudiar y dedicarte a la medicina alternativa durante estos últimos 20 años de tu vida. Pues mira, es bastante interesante porque desde que yo chica tenía como esta inquietud, ¿no? De saber un poco de las plantas, de cómo curarse con métodos alternos, que en esa época la verdad no tenía como mucho auge. Y leí un libro alguna vez, el de Taylor Cadwell, que se llama Médico de Cuerpos y Almas, y haz de cuenta que terminando de leer eso yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, tenía yo en ese entonces 13, 14 años y pues la vida se va encargando de alguna manera como de alejarte de tu misión personal cuando no estás enfocado, ¿no? Y pues a esa edad pues mucho más. Entonces pues acabé estudiando algo completamente diferente. Quería yo estudiar medicina. En esa época pues las carreras de medicina estaban muy saturadas. La familia influyó un poco en decir que bueno, que me la iba a pasar estudiando y que no iba a tener vida personal. Y finalmente acabé tomando la decisión de estudiar primero educación especial y ya después estudié pedagogía. Y en el Inter pues muchas de mis amigas me decían que les dolía el estómago y las recetaba yo con cosas que de alguna manera sabía yo por mi abuelita y que hierbas, etcétera, y se acababan curando, ¿no? Entonces me decían, ay, es que tú deberías de hacer algo de esto porque eres muy buena haciendo esto, y la verdad es que nunca hice caso. Finalmente mi papá, después de mucho tiempo, enferma de cáncer y empiezo a meterme un poco en sanación, pues como de meditación y energía universal y cosas así, pero pues la verdad es que no fue suficiente, mi papá falleció. Y al año de esto me nace mi hija y nace con un reflujo impresionante. Entonces estuvimos con miles de médicos durante muchísimo tiempo hasta que finalmente me la diagnosticaron a los 3 años con una enfermedad que se llama síndrome de Kawasaki, que la verdad es es todo un síndrome como tal, lo dice su nombre, en el que tienen muchísimas manifestaciones, entre ellas infecciones en vías urinarias, un aneurisma en el corazón, temperaturas altísimas, infecciones recurrentes en vías respiratorias, en vías urinarias, en fin, todo un cuadro muy, muy grande. Y a la hora que la metimos al hospital, nos la trataron con medicina alópata,
la sacaron del cuadro grave momentáneamente y a los 2, 3 meses vuelve a recurrir en lo mismo. Y pues ahí de plano ya me la desahuciaron y me dijeron que no creían que fuera a durar más de 2 meses o 3. Entonces, en la desesperación, pues uno empieza a buscar opciones. Y en eso di con un médico acupunturista que me dijo que por qué no, además de ayudarme a sacarla, que por qué no me enseñaba. Y empecé incluso a tomar clases con él, que la verdad eso me dio un poquito más de tranquilidad porque por lo menos cada vez que a ella le daba una crisis yo tenía elementos para estabilizarla y que no pasáramos una mala noche, que no se le disparara la fiebre de la nada, en fin, ¿no? Entonces fue una época muy difícil. Pero por otro lado, como de muchísimo aprendizaje. O sea, mi hija tenía 3 años y me pedía que yo le pusiera las agujas, no el doctor, ¿no? Entonces yo le decía, pues mi vida todavía no puedo porque no sé todavía mucho, ¿no? Y me decía, pues aprende rápido. Entonces ella fue como un motor muy importante para que yo siguiera preparándome a la velocidad que me dejaba el día, ¿no? Y ya después de ahí, una amiga me recomendó que fuera con una terapeuta de imanes y la empecé a llevar y la verdad es que sorprendentemente acabó curándose con esta técnica, ¿no? Entonces, pues obviamente después de eso ya decidí estudiar el biomagnetismo directamente con el doctor Gois, que fue quien descubrió esta técnica maravillosa, que le ha salvado la vida a muchísima gente. Me parece increíble lo que nos compartes, Cristi, porque habla mucho de un camino que la vida te cruza y aunque te alejes de él, eventualmente vas regresando y habla de un talento natural que tienes para hacer esto. Y me lleva a pensar cómo aún hoy en día hablar de medicina alternativa o complementaria es un reto, ¿no? Ahí existen muchos conocimientos o preideas que se tienen de qué es muchas personas, inclusive en nuestro círculo cercano, cuando estamos en un tratamiento alópata, nos dicen que no es lo más recomendable, ¿no? O las normas sociales nos dicen que no es lo ideal, o hay mucho miedo a lo que estas terapias alternativas pudieran hacer en conjunto con la medicina alópata, o lo consideran como charlatanería, que realmente no es algo que está científicamente probado, digamos, o al menos no lo tenemos tan abierto en el mainstream, ¿no? Entonces es una labor muy personal que tenemos que hacer para encontrarlo, ¿no? Y justo cuando caemos en periodos de enfermedad, ya sea propios o de alguien cercano, es que empezamos a cuestionarnos y a buscar pues estas alternativas, como fue que llegó a ti la acupuntura y el biomagnetismo. Y cuando estamos en este momento que recurrimos a estos métodos distintos, ¿qué es lo que tú nos puedes decir que hace diferente el sanar con medicina alternativa contra la medicina convencional alópata? Fíjate que en esto es como un punto de vista interesante, dependiendo de la zona del mundo en la que nos encontremos. Cuando yo estudié con el doctor Gois, pues aquí fue muy perseguido, ¿no? En su momento, hace por lo menos 30 años, yo creo, de esto. Y se tuvo que ir del país. Y curiosamente en Chile le abren las puertas y allá la medicina que se considera como la base del país es justo esta, la medicina alternativa. Ellos le llaman medicina alternativa a la medicina alópata. Entonces es como muy curioso, ¿no? Dependiendo de la cultura y de la sociedad y cómo estemos acostumbrados, es como se ve esta medicina, ¿no? O sea, bueno, en Oriente igual esta medicina es la que se ve como la base de la sociedad en general. O sea, yo me acuerdo que cuando estudié acupuntura, uno de mis maestros me decía que no tuve la oportunidad de irme a China porque obviamente mis hijos estaban muy chiquitos y no los podía dejar. Pero bueno, las personas que llegaron a ir allá decían que era súper interesante que los doctores no anestesiaban con anestesia, anestesiaban con agujas. Y hacían las operaciones con la persona completamente consciente. Entonces, te digo, dependiendo como del lugar en el que estemos, es el enfoque que le damos a esta medicina. Ahora, hablando desde, obviamente, de nuestro país, yo creo que las dos medicinas deberían de ser complementarias, no pelearse una con la otra, porque finalmente se necesitan las dos. Yo creo que cuando vas a recurrir a una medicina alternativa, puede ser por dos caminos, por el que ya no encuentro ninguna cura y no tengo de otra más que abrirme en este camino, o en el camino de preventivo,
y ya cuando de plano ya no haya nada que hacer, entonces buscamos la alopatía. Yo creo que sería una cuestión más como de complemento, más que de pelea, ¿no? O de conflicto. Sí, es cierto. Creo que parte del camino, tanto recorrido de mi parte como, y puedo hablar, estoy segura, por Pau, ha tenido esta combinación de medicinas, por un lado, la convencional, la que es como la autorizada formal, ¿no? En nuestro país y en muchos lugares de Occidente, y justo al no encontrar algunas respuestas o justo al no abordar algunos aspectos en los que nos sentimos que nos faltaba algo, pues volteamos a ver el complemento de la medicina alternativa. Pero ¿hay algo, Cristi, que tengan todas estas técnicas de medicina alternativa en común que no lo tiene la convencional? Yo creo que quizás sería como el que la alternativa busca un poquito complementar el ser completo, ¿no? De la persona, sus pensamientos, sus emociones, su entorno, su vida social, lo que le preocupa a la persona, como una visión un poco integral del asunto. Y hoy en día, cosa que antes sí se hacía, o sea, la medicina alópata hacía eso, pero creo que hoy en día con tanta especialización se ha perdido un poco esa parte, como que la mayoría de los médicos están entrenados para especializarse en un área y se olvidan como de la otra parte, ¿no? Creo que la medicina alternativa sí toma un poco más al ser humano en su totalidad, en todo su entorno. No sé si les ha pasado eso, ¿no? O sea, como esta sensación de que queda trunca esa parte. O sea, vas al doctor y te dicen, pues, ¿qué le duele? No, pues tal cosa, y te recetan y ya va, ¿no? En lugar de que antes los doctores se preocupaban por indagar un poquito cómo estaba la persona, qué hacía, qué le preocupaba, y era más como una charla que hoy en día, pues, no hay el tiempo para hacer eso, ¿no? Tienes toda la razón. Yo me acuerdo que a veces te tardabas en la cita con el doctor porque realmente era una charla con él. Platicabas de muchísimas cosas y se volvía casi terapia. Pensando en lo que nos compartías al principio, Cristi, mencionabas que el biomagnetismo fue realmente lo que hizo un cambio en la salud de tu hija. ¿Nos puedes platicar qué es el biomagnetismo? O sea, cómo funciona y cómo es que podemos recurrir a ello, para qué podemos recurrir a ella al tratar alguna enfermedad o un desequilibrio. Sí, cómo no. Mira, fíjate que el doctor Boyce hizo muchísimas investigaciones. En base a algunas que se encontró por ahí, decidió hacer algunas pruebas para ver qué tanto esto podía modificar el pH del cuerpo. Y resulta que, o sea, ya se sabía con anterioridad que los imanes podían alterar medios ácidos y medios alcalinos. Esto fue como la investigación con la que se encontró el doctor. Y entonces él empieza a hacer pruebas con los imanes. Los imanes tienen la medida del gausaje, o sea, los imanes se miden en Gauss. A mayor Gauss es mayor potencia. Entonces él descubrió que a más de 1000 Gauss, entre 1000 y 4000, se podía modificar el pH, no nada más detectarlo. Entonces, esa fue como su gran aportación. Y lo primero que él descubrió es que se podían curar virus, inclusive como el del VIH. Entonces empezó a hacer pruebas incluso de laboratorio y todo, y descubrieron que efectivamente había modificaciones. Entonces, en realidad lo que hacen los imanes en el organismo es equilibrar el pH del cuerpo. Cuando tú estás enfermo, ya sea de virus o bacterias, te vas hacia hiperalcalinidad o hiperacidez. Y lo que hace el imán es equilibrar ese puente. Hoy en día hay como mucha controversia ante esto, ¿no? Dicen que realmente los imanes no alteran el pH, pero con lo que yo he visto en la práctica que tengo de 20 años, si esto es real o no, realmente no importa tanto. Sí hay un cambio en el organismo, y hay un cambio en el resultado incluso de laboratorio, de que antes había un microorganismo y los índices en la sangre subían muchísimo, y ahorita, pues después de poner los imanes ya no lo hay, ¿no? Entonces, pues seguramente algo está sucediendo ahí adentro. Entonces, el doctor dice que es el pH, y hay mucha gente que ya como que lo ha puesto en duda, pero para mí me parece que hay un resultado contundente en los resultados incluso de sangre. Creo que sería súper interesante, Cristi, que nos compartas, o sea, como para entenderlo de una manera muy gráfica y evidente, que nos compartas algún ejemplo
en el cual haya sido súper contundente esto y que digas, pues fue un movimiento justamente en su cuerpo después de un tratamiento con biomagnetismo. ¿Alguna cosa de estos casos que seguro tienes un montón? Sí, miles. Fíjense que ahorita en concreto tengo el caso de uno de mis pacientes que no son de los que vienen regularmente, sino que, o sea, sí me busca, sí creen esto, pero vaya, no es así como tú que me busca muy seguido, ¿no? Resulta que le dio COVID. Y se sacó una prueba de sangre. Él estuvo en el hospital acompañando a su mamá que la tuvieron que operar de un traumatismo que tuvo, y saliendo del hospital me dijo, oye, ¿me rastreas? Le dije, mira, va a ser muy difícil que ahorita salga algo. Yo creo que nos esperamos unos 10 días para ver que realmente nos aseguremos que sí haya un contagio o no, porque pues ahorita vas a salir limpio, te he estado rastreando y no hay nada, ¿no? Y sí, efectivamente a los 10, 12 días se hace la prueba y le sale positiva. Entonces, no tenía mayores síntomas, pero bueno, finalmente traía la enfermedad ahí, ¿no? Me pidió ayuda, lo rastreé, incluso esto es hasta distancia, porque no le puse ni siquiera los imanes, sino que fue a distancia. Ahorita les explico un poquito cómo funciona esto. Y le dije, pues mira, espérate un par de días y vuélvete a hacer la prueba. Y tuvo la oportunidad de que una persona que presentó un equipo en unas instituciones para detectar esta enfermedad más rápido que en un laboratorio, o sea, es una máquina muy pequeña, le hizo la prueba y resulta que le sale negativa a las pocas horas de que yo lo atendí. Yo le dije que se hiciera la prueba un poquito más adelante, no tan luego. Y el doctor le dice, oye, no es posible que te hayan salido la prueba negativa si me acabas de enseñar la otra y estaba en positivo. Y estoy seguro que no es mi máquina, ¿qué hiciste? Entonces ya le contó que se había puesto los imanes y bueno, que yo le había mandado esta sanación a distancia y dijo, bueno, pues yo no sé qué hizo, pero sí funciona. Y la mamá le dijo, mira, pues aunque esto haya salido así, a mí me gustaría que te vuelvas a hacer la prueba en el lugar en el que te sacaron la primera. Entonces, para no hacerles el cuento largo, a los 4 días fue a hacerse la prueba y le salió en ceros. Entonces, definitivamente claro que funciona, ¿no? O sea, incluso hasta con estudio de sangre. La verdad, muy, muy, muy interesante, muy impresionante. El doctor incluso tiene estudios con un médico español, que este médico tenía, no recuerdo ahorita muy bien el nombre del doctor, tenía una máquina en donde te sacan una gotita de sangre y hace todo un análisis y te dice todo lo que tienes. Entonces hicieron pruebas de poner la sangre en este aparato diciendo todo lo que había. El doctor Boyce no sabía nada de lo que tenía la persona, rastreaba a la persona, hacía su protocolo, decía lo que la persona tenía, le ponía los imanes y luego el doctor le volvía a sacar sangre a la persona y la analizaba. Y bueno, en todos los casos que hicieron pruebas, ni el doctor se equivocó en el diagnóstico y a la hora después de ponerle los imanes, la sangre cambiaba completamente la lectura. Entonces, sí está 100% comprobado con cuestiones científicas. No les estoy hablando de algo que sea como nada más de creer, o sea, está comprobado que funciona. Me parece muy interesante esto que mencionas y un tema que nos genera como mucha inquietud, ¿no? Como a mí por lo menos no es inquietud, es curiosidad, ¿no? Me genera mucha curiosidad saber más sobre esta técnica. ¿Cómo es que funciona? Porque hablabas un poquito también de la sanación a distancia. Imagino que ya tienes que ser previamente paciente contigo, que tú haces como un análisis de la carga electromagnética del cuerpo, ¿o cómo funciona? Cristi, yo soy la primera vez que voy a tu consultorio. ¿Qué puedo esperar? Pues mira, no necesariamente te tengo que conocer para hacer la sanación a distancia. De hecho, ahorita tengo a mucha gente en España y en Ecuador y en Estados Unidos que me han contactado porque las han recomendado, ¿no? O sea, gente que sí me conoce, que gente que a lo mejor que se ha ido a vivir fuera y que ya venía conmigo. Esto funciona desde hace mucho y sí tiene que ver con la tecnología, porque antes, hace 15 o 20 años que yo empecé con esto, que ya se podía trabajar a distancia, necesitábamos que la persona estuviera en el otro lado en la línea, en el teléfono, y que alguien estuviera ahí con ella corroborando el cambio. Tenía que dar su autorización y estar tomado desde el teléfono tanto la parte del terapeuta como el paciente. Y en el momento en que se ponían, bueno, se usaba una persona como antena.
Entonces había una persona, vamos a suponer que se hizo este experimento en España. La persona estaba en España, la que tenía el problema, y aquí en México a otra persona que estaba completamente sana. Se le puso los imanes a la que de aquí para que no hubiera manera de que tuviera alguna cuestión de duda, de que estuviera enferma o lo que sea. Ya una vez que se aseguraban eso, le hablaban a la persona que estaba en España y fue algo impresionante porque a la hora de usar a la persona de aquí como antena, se le acortaba el pie a la hora de poner el imán, cuando antes ya habíamos corroborado que no tenía nada, ¿no? Y a la persona que estaba en España, sin el imán físico, se le acortaba el pie cuando empezaba el doctor a rastrear con el nombre de la persona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estamos conectados de alguna manera a una red electromagnética del planeta, en la que, pues, si nosotros nos conectamos, igual que con la televisión, con las computadoras, hacia una antena, podemos recibir la información, pues, de quien sea, ¿no? O sea, no nada más de señales de radio y de televisión y de ondas cortas, largas, etcétera, sino de personas también. Entonces, yo creo que este es como el principio que nos lleva a poder hacer este trabajo. Hoy en día ya ni siquiera es necesario conectarte con el teléfono. Así como yo te mando un correo electrónico siempre y cuando tenga yo tu dirección de correo electrónico y tú recibes la información, que ahorita tú me puedes mandar fotos, me puedes mandar lo que sea, no importa en la parte del mundo en la que esté, teniendo estos datos, de la misma manera podemos hacer lo mismo con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento y tu autorización. Entonces, la verdad es que es una cosa impresionante. Yo no me la creía. La primera vez que lo hice fue así como de wow, ¿no? Increíble. Una prima estaba en Cancún cuando hubo el huracán de Cancún que se destruyó por completo y no estaba incomunicada. Gracias a Dios ya había celulares en ese momento y me acuerdo que nada más nos escribía, es que estoy incomunicada, no hay nada, no puedo salir a la calle, solamente tengo un garrafón de agua, tengo cólera y me estoy muriendo y no sé qué hacer. Entonces su hermana fue, se acostó, trabajé con ella a través de la hermana y cuando todavía no teníamos estas técnicas de ahora y al ratito, o sea, como a la media hora me dice, oigan, ya lo hicieron, ¿verdad? Porque ya me siento mejor. Yo fui la primera que me sorprendí del resultado, la verdad es que no me la creía, ¿no? Que ahorita, bueno, pues ya, por supuesto que ya creo profundamente en que esto funciona, aunque parezca que no, es como magia, ¿no? Pero pues no, son principios de física y de química que no entendemos, pero que funcionan, así como no podemos explicar la fórmula exacta de por qué te llega una imagen a la computadora o al teléfono o lo que sea, o cómo es que nos comunicamos, pues más o menos es así y sin embargo lo usamos, ¿no? Entonces es un poco así. O sea, es como que estamos todos interconectados. Es un tema de energía, Cristi, es un tema de desarrollar esta habilidad, ¿no? Porque parece como una explicación así de película, ciencia ficción, porque pues nunca aprendemos esto, es algo que es natural al ser humano, o sea, tenemos estas conexiones energéticas permanentes y simplemente tenemos que aprender a desarrollar estas habilidades. Yo creo que sí, porque es como, a ver, las personas que indagaron sobre esto es como los genios que inventaron la computadora y el Microsoft y el Internet y todo esto. O sea, ni tú ni yo sabemos cómo funciona por dentro. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero sin embargo lo usamos. Es un poco así. O sea, no creo que tengamos que estudiar demasiado como para entender que esto funciona. No nos ponemos a indagar cómo es que la señal llega a tu teléfono, ni al WhatsApp, ni que cómo te puedes mandar imágenes y casi estar conectado con alguien que está en Timbuktu y tú aquí, ¿no? O sea, como que de momento nos pareciera que fuera imposible y sin embargo lo hacemos. Entonces, esto es un poco igual. O sea, aunque no entendamos bien el cómo se hace y el principio que está detrás científico que sostiene esto, sin embargo es posible. Entonces, si nos cuestionamos cómo es posible que alguien me pueda mandar una foto desde África hasta mi celular aquí en México, no, o sea, esto parece magia. No nos cerramos a eso porque estamos acostumbrados a que la tecnología así es. Y sin embargo, nos cerramos a hacer exactamente lo mismo en una cuestión de sanación. Cristi, a mí me lleva mucho a pensar, yo creo que podría hablar por Valeria también, que cuando estamos cuestionándonos y empezamos a encontrar otras alternativas, ¿no? Nos damos cuenta que todos somos parte de un todo,
¿no? Vaya la redundancia. Hemos hablado en este podcast sobre la inteligencia del corazón y cómo esta intuición te conecta con alguien que puede estar del otro lado del mundo, y es exactamente un poco lo que nos estás compartiendo. Y esto me lleva a reflexionar la importancia que tiene la voluntad y la fe o la credibilidad que tenga la persona que está tomando la terapia, ¿no? Realmente nos hemos acostumbrado culturalmente a creer a ojos cerrados lo que dice el médico tradicional, ¿no? El médico que vemos en un hospital o en un consultorio tradicionalmente alópata, pero sí cuestionamos lo alternativo. Esto es a lo que realmente le ponemos nuestro signo de interrogación, y es entonces que creo que la parte fundamental también es la voluntad y esa fe y ese creer en las técnicas. ¿Tú sientes que es así con tus pacientes? Mira, obviamente con la persona que está más abierta a recibir este tipo de información, claro que la sanación entra mucho más rápido que con aquella que no. Pero pasa algo muy curioso. A mí me han traído gente que no cree para nada en estas cosas y de repente pues ve un cambio y dice, no, pues sí quiero, ¿no? Me dice, ¿cómo es posible que llevo 2 años con una diarrea que no se me para y en 2 sesiones tú ya me la quitaste? O sea, ¿cómo es posible? Dije, bueno, pues es que también hay que probar otras cosas, ¿no? A veces nos casamos con una idea creyendo que es lo único que existe. Y con esto no quiero decir que lo sustituyas. Habrá momentos en los que te tengas que tomar un antibiótico, porque el organismo se acostumbra a ciertas técnicas y hay que estar como modificando ciertos protocolos o hacer algo distinto. Entonces, yo creo que hay que hacer como un poco de conexión, como decías hace rato, Pau, de sí conectarte como con tu ser interno, ¿qué necesito? Porque hay personas que no, con la misma terapia no tienen los mismos resultados, y te lo puedo yo decir aquí en mi casa. Yo empecé a recurrir a todo este tipo de cosas porque mi hija no toleraba absolutamente nada. Todas las medicinas que le dimos le causaban alergia, le hacían cortocircuito, se ponía peor con los medicamentos, tampoco le funcionó la homeopatía. Mis otros hijos se curan con homeopatía desde toda la vida y con antibióticos y con lo que sea, y no les pasaba absolutamente nada. Esta niña hacía reacción incluso hasta con la homeopatía. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es como empezar a conocerse, ¿no? A conocernos a nosotros mismos, qué necesitamos, qué nos funciona, y no entrar como en esta parte de la masa, ¿no? Ya sacaron la medicina fulana y ahí van todos a tomársela, ¿no? Cuando a lo mejor para ti, en lo personal no es conveniente. Mis hijos, por ejemplo, hicieron una sobrereacción a las vacunas que casi se me mueren 2. Entonces, bueno, mis hijos no eran candidatos a vacunarse. Y en cambio hay otras personas que se les han salvado la vida gracias a una vacuna. Entonces, yo creo que más que generalizar, habrá que personalizar cada caso. Y creo que ahí es en donde está la respuesta al camino hacia la salud. El que cada quien se haga súper consciente de qué me pasa, qué necesito, y buscar lo que a cada individuo le es propio, ¿no? No generalizar con que esto es bueno para todo el mundo, porque no es así. Incluso hasta pasa con la comida. Hay gente a la que le cae perfecto comer lácteos y hay otra a la que le cae fatal y es alérgica, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de personalizar cada caso. Y hace mucho sentido. Al final del día es un hecho que todos somos personas con necesidades muy distintas. Y hace todo el sentido, como es nuestra responsabilidad buscar lo que nos hace bien, aprender a escucharnos, conectar con lo que nos da sentido y nos hace, físicamente nos late, ¿no? Con esa intuición de que estamos haciendo las cosas bien. Me quiero regresar un poquito, Cristi, al biomagnetismo y a preguntarte si es una técnica que funciona para cualquier padecimiento, para algo en particular y para algo que no funcione o con lo que no se complemente con medicina convencional. Es decir, ¿en qué casos vale la pena justamente usar este biomagnetismo? Fíjate que yo te diría que más que en qué casos, prácticamente en todos, excepto gente que tenga marcapasos, gente que esté tomando quimioterapia y, no sé, huesos rotos o ya cuando hay un problema de daño en un órgano que ya se perdió, pues ahí ya no hay nada que hacer. Pero fuera de eso, pues prácticamente todo lo demás.
¿Y por qué, por ejemplo, en el caso del marcapasos tiene que ver con este tema de magnetismo que puede afectarse? ¿Qué pasa No, se le acaba la pila al marcapaso. Ah, ok. O sea, sí, literal. Sí, es Se por eso. acaba. Obviamente no. Sí. Fuera. Y en caso de los que están tomando quimioterapia, la razón por la que no es que la quimioterapia se barre con todo, células buenas y células malas. Entonces, si yo aparte me dedico a quitar la malignidad, pues dejamos a la persona muy vulnerable a que la quimioterapia le acabe de tronar lo poquito bueno que le queda, ¿no? Entonces, en caso de que estén tomando quimioterapia, no es recomendable. Antes sí, y después de que pase un tiempo largo también, pero en el inter, prohibido. Oye, Entonces, Cristi, vemos que además del biomagnetismo has estudiado muchísimas otras cosas. Tienes experiencia en diferentes técnicas, diferentes escuelas de sanación. ¿Nos puedes compartir por qué has integrado tanto aprendizaje en tu práctica y cuáles son las 3 técnicas que más usas? mira, la razón por la que empecé a integrar más cosas fue principalmente por el caso de mi hija, ¿no? Que me llevó a buscar el por qué hacía tanta malignidad en su cuerpo, ¿no? ¿Por qué había tanta enfermedad? Y acabé descubriendo que la parte emocional tiene mucho que ver con eso. También me llegaron otros pacientes que de plano no podía yo ayudarles con las 2 técnicas que sabía y entonces empecé a incursionar en unas que complementaran lo que hago. Yo creo que siempre he sido una persona como muy inquieta y sí considero que para mí en general en la vida no hay un no se puede, hay que más bien como buscar otra técnica y otra forma de cómo sí se pueda. Entonces yo creo que partiendo de esa base he estado incursionando en 1000 cosas. Sería como muy limitante decirte con cuáles serían las 3 que más uso. Creo yo que mi base principal definitivamente es el biomagnetismo. ¿Por qué? Porque me da diagnóstico y me da tratamiento a la vez y de ahí parto para ver si la persona necesita otras cosas. Entonces, dependiendo de lo que vaya necesitando, es que integro en esta práctica que hago todas las demás. Entonces, para la parte emocional tengo 4 o 5 técnicas distintas y ahí sí lo que hago es ver qué es lo que la persona necesita para ver con cuál me voy. Pero definitivamente la base es la acupuntura, el biomagnetismo. La acupuntura la utilizo cuando la persona viene en crisis, cuando trae un shock, cuando trae un dolor muy profundo o cuando de plano ya le pasó algo que no se puede controlar con nada más que con la acupuntura, ¿no? La acupuntura lo que hace es drenar. Yo me acuerdo mucho un comentario que hizo el doctor cuando nos estaba enseñando y que se me quedó muy grabado. Y entonces nos decía que la enfermedad es como un charco en una habitación y que lo que hacía la alopatía es meter una jerga y secar el charco. Lo que hacía la homeopatía es prender la calefacción de la recámara para que se absorbiera el charco y la acupuntura lo que hacía era coger un jalador y sacar el agua de la habitación. Y lo que hace el biomagnetismo es buscar de dónde vino la gotera. Entonces, aparentemente con el biomagnetismo, por eso a veces puede ser que sea un poco tardado encontrar, el mejorar los síntomas, porque lo que estamos haciendo es buscar que no se vuelva a repetir ese charco. Y ya todas las demás técnicas sirven para complementar el que esto se quite. Y con todos los años que tengo trabajando con esto, sí me di cuenta, incluyendo desde aquí, desde casa, que el tema emocional tiene muchísimo que ver con cómo nos sentimos. Entonces, pues me he dedicado a ver diferentes técnicas y que resuenan con cada persona. Y entonces lo que yo he hecho es como sintetizar un poco en técnicas un poco prácticas que no sustituyen ni a la psicología, ni a la terapia, ni nada, pero sí te dan como una puerta de salida hacia donde tienes que caminar para resolver pues un conflicto. Y esto lo utilizo cuando ya es un problema que es como muy recurrente, alguien que se enferma, por ejemplo, de lo mismo cada vez, pues obviamente ahí me habla de que hay un tema emocional y mental involucrado, ¿no? Entonces, pues tú imagínate todo el tiempo que se lleva la persona en descubrir esta parte y en aceptarla y en quererla cambiar. Por eso he incursionado en todas estas técnicas para ayudarte a llegar justo a ese momento de conciencia, de aprender a verte por dentro, cómo estoy. Sí, y acabas de compartir algo que es súper importante, que es justo el rol que nuestra situación emocional impacta en nuestra salud, ¿no? Entonces,
qué importante es porque estás curando un aspecto aparentemente físico, pero también volteando a ver esa parte emocional. ¿Hay alguna otra cosa, Cristi, que afecte nuestra salud aparte de nuestras emociones? Mira, yo creo que sí hay como varias cosas. Lo principal y lo más leve, digamos así como el paso número 1, es la alimentación, ¿no? O sea, si no te alimentas bien, pues ya estás ahí como minando tu equipo. Número 2, pues dormir bien, hacer ejercicio. Estas cuestiones son como las típicas y las básicas para que uno entre en un proceso de enfermedad. Ya si tú te vas un poquito ya más adelante, ya entonces empieza a complicar y entonces son las emociones, la parte social, que si no tienes un buen ambiente de trabajo, que si estás a disgusto con lo que estás haciendo, relaciones familiares tortuosas y en fin, se va como complicando, ¿no? Hasta que llega a la parte incluso espiritual de que no saber ni quién eres ni para qué estás aquí y entonces empiezas también a entrar en un conflicto y entonces desequilibras como todo tu sistema, ¿no? Entonces yo creo que sí hay como etapas y pasos, ¿no? Pero pues es que nos afecta todo, absolutamente todo. Yo creo que hay una parte súper importante que me gustaría comentar. Cuando tú piensas, actúas y sientes de la misma manera, pues prácticamente no hay conflicto, estás en armonía contigo. Pero en el momento en que tú piensas algo y entonces haces otra cosa de lo que piensas, tu cuerpo entra en conflicto porque no entiende por qué si tú estabas pensando en algo, por qué acabas haciendo otra cosa. Entonces, en ese momento entra un shock y te desequilibras por completo y entonces empieza a haber un proceso de enfermedad para que el cuerpo te dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Ya te desalineaste, pues estabas pensando que no querías ir a algún lugar y acabas yendo. Y entonces ya te sientes mal, te empiezas a doler el estómago o lo que sea porque tomaste una decisión que iba en contra de ti mismo. Tenemos que pensar, actuar y sentir en una misma línea para que realmente podamos estar equilibrados. Cristi, nos ha encantado toda la información que nos has compartido y nos has hecho reflexionar muchísimo y prestar atención a lo importante que es voltearnos a ver y reconocer aquellos puntos de incomodidad que van más allá del cuerpo físico, que sin duda también es muy importante. Y algo que me resuena mucho, regresando a cómo iniciamos esta plática y que nos compartías algo que me parece un aha moment, ¿no? Cuando decidiste cambiar esto, es la importancia de conocer tu diagnóstico, pero no creer en tu pronóstico. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque yo imagino que mucha gente llega contigo porque no están de acuerdo con su pronóstico. Pues sí, mira, yo creo que una parte de esto es lo que comentábamos al principio, ¿no? Cuando alguien te da una noticia que no es como de tu agrado o que no te la acabas de creer, empiezas como a buscar opciones. Entonces, como lo dijimos al principio, ¿no? Yo más que enfermedad como tal, existen los enfermos y cada caso es distinto. Entonces, yo sí creo que una parte importante en esto es que cuando tú empiezas a buscar algo más, de alguna manera hay algo en ti que se detona, que dice, a ver, esto quizás pueda tener otra solución. En esta parte como del aha moment, yo creo que cuando alguien tiene esta parte como de decir, ¿y si hubiera algo más? Y si me empiezo a cuestionar de, ok, por este camino no, pero a lo mejor por este otro sí. Y a lo mejor te encuentras con un proceso completamente diferente, que fue como el que me pasó a mí, ¿no? O sea, el incursionar esto gracias a la enfermedad de mi hija, hoy te puedo decir que no sería yo lo que soy hoy, ni hacer lo que hago si no hubiera pasado todo esto en el pasado, ¿no? Y digo, aunque nos has compartido quizá un par de aha moments en tu vida, Cristi, pensando en estos momentos en los que has pasado con tanto aprendizaje, descubriendo cosas, seguramente te han caído un montón de veintes, justamente que nos puedas compartir algún momento que también sea como un gran descubrimiento. Sí, fíjate que creo que justo todo el proceso de enfermedad de mi hija sí fue como un aha moment en el momento en el que
yo descubro que tenía que incursionar en este camino porque había perdido yo mi misión, ¿no? O sea, como se los comenté al principio, a los 14 decidí que yo quería ayudar a sanar a la gente desde la parte física y emocional, e incluso a veces hasta espiritual, y me perdí en el ínter, ¿no? O sea, se me olvidó que quería yo hacer eso. Entonces, como que todo este proceso que pasé con mi hija fue como despertar y decir, claro, ya te había olvidado, ¿no? Entonces, ese es uno, así como súper importante. Otro momento importante fue que a veces cuando uno descubre estos momentos de sanación y de técnicas que de verdad parece que hacen milagros, pues a veces el ego se sube muchísimo, ¿no? Entonces sí me pasó algo que la verdad me volvió como a bajar y aterrizar los pies en la tierra. Me acuerdo que un paciente llegó de 2 añitos y con una enfermedad que pues la verdad no era grave, ¿no? Entonces la mamá angustiadísima y preocupada, ¿no? Y digo, ya saben uno en ese momento que está uno empezando y que se cree que se come el mundo a puños, y yo le dije, no hombre, no te preocupes, o sea, jamás vas a volver a ir a dar al hospital, ¿no? Bueno, saliendo de la consulta, la señora se llevó al niño al hospital convulsionado por fiebre. Entonces, por supuesto que yo ya no quería volver a hacer nada de esto. Y me acuerdo que la chica que nos pone imanes a nosotros, o sea, llegué corriendo llorando con ella, diciéndole lo que me había pasado. Y sí les comparto que, o sea, fue una súper lección de sabiduría que me dijo, mira, es que tú no curas a nadie. O sea, tú no eres Dios, no sabes qué cosas tenía que pasar esa persona en su proceso personal, que era necesario que ese niño fuera a dar al hospital. Tú no sabes si los papás estaban peleados y con esa experiencia se reconciliaban. A lo mejor tenían que conocer al doctor del hospital porque más adelante iba a salvarle la vida a alguien. O sea, no tienes idea de todo el mecanismo que hay detrás de cada cosa que nos pasa. Tú lo único que eres un elemento y una herramienta para ayudarle a una persona a abrir parte de ese proceso en el que está, y ya. Entonces, fíjense que cuando me pasó eso, la verdad es que me quedó súper claro que yo solamente soy un instrumento para ayudar a ciertos procesos a darles un poco de luz y más nada, ¿eh? O sea, esta chica me dijo, mira, va a haber gente que se te va a morir, va a haber gente que va a hablar pestes de ti, va a haber gente que te quiera poner un altar, va a haber gente que se va a curar, y tú tienes que estar siempre haciendo lo mismo, confiando en que una parte de ese proceso de esa persona tenía que ser a través de lo que tú haces y lo que les puedes dar, y más nada. Y me quedó súper claro. Entonces ese fue como un momento de, ok, o sea, no soy yo quien promueve la sanación, sino simplemente soy un instrumento para que la persona pueda hacer algo al respecto y caminar y estar mejor en su proceso, ¿no? Cristi, mil gracias por esta conversación tan rica, sencilla y profunda, ¿no? De todo lo que sabes hacer, pues sí, de tus conocimientos y de tu gran habilidad y capacidad para conectarte y ser este instrumento a través del cual muchos de nosotros nos sanamos y nada, hemos salido adelante. Muchas, muchas gracias por compartir, por tu tiempo, por abrirnos los ojos de todas las opciones que tenemos, pues, para tener una sanación más integral. Qué padre conversación tuvimos con Cristi Requena sobre el biomagnetismo, sobre la medicina alternativa, cómo ver esta medicina como una opción más. Creo que resulta súper valioso, interesante para todos los que nos escuchan, y entender que está en nosotros el ir descubriendo y dándonos chance de experimentar estas técnicas, muchas de ellas milenarias, pues para complementar nuestros procesos de sanación. Así es, Val. Y si tú sientes que esto resonó contigo, que hay alguien que crees que se beneficiaría de intentar una terapia diferente, de darse esa oportunidad, te invitamos a que compartas este episodio, que nos califiques con 5 estrellas, porque así más gente nos puede escuchar. Y síguenos en nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como aha.mx. Ahí podrás ver muchísima información sobre todos nuestros invitados, nuestros episodios y las actividades que tenemos para ustedes. También les recordamos, empezamos con unos lives todos los jueves a las 7:30 de la noche. Si quieres conocer más de nosotras o quieres saber de un tema, platícanos, estamos ahí para ti.